modo inescindible. La teoría del conocimiento que Husserl va a diseñar estará fuertemente determinada por la conversión fenomenológica. La divisa original de ese método al que Husserl empieza a llamar fenomenología es atenerse a los fenómenos, sin presupuestos ni prejuicios. Tomar todo lo que se da en la intuición tal como se da, pero a la vez solo dentro de los límites en que se da. Entonces ahí es donde aparece este mandato de retroceder a las cosas mismas. Este retroceder a las cosas mismas indica un volver a pensar justamente lo que pasa, ¿no es cierto?, en nuestra relación con el mundo y en nuestra relación con el conocimiento. Es por eso que, en términos más o menos populares, la filosofía de Husserl, cuando se la conoce, se la relaciona con una filosofía del conocimiento. Y uno se olvida que, como dijimos al principio, el desafío para Husserl es vivir como filósofo y pensar la vida y la muerte. Por lo tanto, es una filosofía del conocimiento, pero es una filosofía del conocimiento con una impronta ética muy fuerte. Esto conduce directamente a las nociones centrales de la fenomenología: reducción o epogé, intencionalidad, noesis y noema. A partir de la reducción fenomenológica, dejar el mundo fuera, que de eso se trata la reducción fenomenológica, la tesis de existencia, él no es que diga que el mundo no existe, simplemente lo saca como problema de la filosofía. Entonces queda, a partir de ese dejar de lado el problema de la existencia de las cosas, porque aplica la reducción fenomenológica, y eso es la reducción fenomenológica, dejar de lado el problema de la existencia, queda enfocado el ámbito de la conciencia. Y la conciencia se manifiesta como siendo siempre centrífuga, es decir, la palabra que la caracteriza es la intencionalidad. La conciencia es siempre conciencia de algo, está siempre dirigida hacia algo. Y en ese sentido se produce de esa manera, en ese intencionar eso que sea su objeto, lo constituye, vale decir, a partir de una cierta materia, que es la Ile, le aplica formas de la conciencia, una actividad que es la propia de la conciencia, que le permite configurar eso que tiene delante como lo que técnicamente se llama noema. Es decir, la parte activa es la noesis y el resultado de la aplicación de esas operaciones a la materia, que es la Eule, es el objeto o noema. Edmund Husserl. En 1913, Husserl publicó el primer volumen de una nueva obra que habría de dividir a sus seguidores: Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. En este trabajo, realizaría lo que se ha llamado el giro trascendental de su filosofía. ¿Qué significa la epogé trascendental? Lo voy a decir rápidamente y después voy a intentar explicarlo. Es poner en suspenso la tesis de efectividad con que el sujeto percibe el mundo y analizar lo que queda luego que yo puse en epogé o suspendí la tesis de efectividad con la que yo percibo el mundo. Y lo que queda entonces es el mundo como un residuo de la conciencia. Ahora bien, en
en analogía con la formulación cartesiana, yo pongo en suspenso la tesis de efectividad, pero soy yo el que la pone. Y ese yo que pone en suspenso la tesis de efectividad con la que coloco el mundo, es el yo que sigue reflexionando. Y el yo que sigue reflexionando, que tiene la posibilidad de volverse sobre sus propios estados de conciencia, cuando accede a sus propios estados de conciencia, logra una evidencia absoluta. Este es el entramado que se va armando de los conceptos husserlianos, para luego seguir trabajando entonces en estas operaciones constitutivas de la conciencia que constituyen el mundo. Este es el panorama que se va abriendo a partir de 1913. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En 1916, Husserl fue nombrado profesor en la Universidad de Friburgo, lo cual señaló su consagración académica. En esos años agitados, uno de sus hijos murió en el frente y otro fue seriamente herido. Al finalizar la guerra, Husserl fue descubriendo que sus trabajos eran leídos y discutidos en toda Europa e incluso en Japón y América. En 1921, en una obra que se llama Para el análisis de la síntesis pasiva, tiene un capítulo que se llama justamente Fenomenología estática y Fenomenología genética. Y eso realmente le abrió un campo que no estaba previsto en esos primeros pasos dados por la fenomenología. Hay ese libro que es muy interesante, que habla justamente de lo que se descubre en el modo de ser, digamos así, de la conciencia que está en actividad, que es precisamente ser un fluir de una presencia que jamás va a ser un instante, es decir, que nunca se puede cerrar como nada, porque en el momento en que intentamos capturarla ya pasó. Entonces es una sucesión, hay un momento actual, digamos, si pudiéramos cerrarlo de alguna manera, que inmediatamente ya pasó, y entonces es retención, y a su vez, porque, digamos, desde un momento que podemos pensar como futuro, que es como una apertura de la conciencia a lo que va a venir, eso sería la protensión, esa dirección hacia adelante, digamos así. Esa protensión se convierte inmediatamente en presente, pasa a ser retención, pero sigue pasando y es retención de retención, y así se va alejando hasta que ya no lo tenemos más presente. Esa es, en rigor, la estructura temporal de la conciencia. En 1928, Husserl encomendó a su discípulo Martin Heidegger que se ocupara de supervisar la edición de Fenomenología de la Conciencia Interior del Tiempo, trabajo en el que Husserl elaboró la noción de tiempo subjetivo. Para Husserl el tiempo subjetivo es la base del tiempo objetivo. Pero acá lo que se está preocupando es cómo es posible que yo pueda percibir un objeto que tiene tiempo dentro de sí, como por ejemplo una melodía. O uno podría decir como por ejemplo una misma proferición lingüística, donde yo empiezo a percibir una oración a partir de que alguien empieza a hablar, a proferirla, y termino de percibir el objeto cuando la persona termina de proferir la oración. El sujeto que está percibiendo está llevando a cabo algunas operaciones para poder decir